¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo un conjunto de prácticas, de trabajos, se convierte de repente en una profesión, con todas las letras, con una identidad y un propósito claros? Pues hoy vamos a meternos de lleno en el caso de la educación social en España, que es un ejemplo fascinante de cómo se construye una profesión, ladrillo a ladrillo, desde sus cimientos. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque no se trata solo de tener un título universitario, va mucho más allá. Se trata de construir una cultura, un lenguaje y sobre todo una ética que todo el mundo comparta. Venga, vamos a ver cómo lo consiguieron. A ver, para que nos hagamos una idea, antes del año 2007, la educación social en España era un campo muy diverso, con muchísima gente haciendo cosas muy importantes, pero sin un marco que lo unificara todo. Por eso el 2007 es un punto de inflexión, un antes y un después. Es el año en que se presentan 3 documentos clave que buscaban precisamente eso, unificar y dar una identidad sólida y reconocible a la profesión. Así que, ¿qué vamos a ver hoy? Pues este va a ser nuestro recorrido. Primero entenderemos esa necesidad de buscar una identidad y luego analizaremos uno por uno los 3 grandes pilares que se construyeron para sostener toda la profesión, su definición, su código ético y finalmente su catálogo de competencias. A principios de los 2000, los profesionales del sector sentían una necesidad, urgentísima, la de tener documentos propios. Necesitaban una definición que, como decían las fuentes de la época, les permitiera identificar y ordenar todo ese batiburrillo de prácticas tan diversas que llevaban a cabo en su día a día. Y aquí entra en juego ASDES, que era la entidad que agrupaba a todas las asociaciones y colegios profesionales de España. Fue ella quien se puso al frente de este trabajazo. Y ojo, que esto no fue cosa de un día, ¿eh? Hablamos de un proceso que duró 7 años. 7 años de debates, de elaboración colectiva y de buscar consensos. Casi nada. Y claro, después de tanto esfuerzo, el trabajo dio sus frutos. ¿Y qué frutos? 3 documentos clave que se presentaron por fin en 2007. Para entenderlo bien, podemos imaginarlos como los cimientos, las vigas maestras que sostienen todo el edificio de la cultura y la identidad del educador social de hoy en día. Es que funcionan tal cual como los pilares de un edificio. El primer documento responde a la pregunta fundamental: ¿qué es la educación social? El segundo pilar, el código deontológico, responde al cómo se debe actuar. Y el tercero, el de las competencias, define con qué herramientas cuenta el profesional. Vamos a verlos uno por uno. Venga, empecemos por la base de todo, por el meollo de la cuestión, la identidad. ¿Qué es exactamente la educación social? Pues para responder a esto se creó una definición muy pensada que va mucho más allá de decir trabajamos en este o en aquel ámbito. Y aquí viene lo más interesante de esta definición, el concepto del doble eje. Es una idea brillante. Por un lado, la definición establece que la educación social es un derecho de la ciudadanía, así como suena, como el derecho a la sanidad o a la educación en la escuela. Y por otro lado, es una profesión de carácter pedagógico. Es decir, su herramienta principal, su materia prima, es la educación. De hecho, la propia definición lo clava con esta frase. Fijaos qué potente. Derecho de la ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico. O sea, no es solo un trabajo, es la forma en que se materializa un derecho de todas las personas y se hace a través de una práctica profesional que es, en esencia, educativa. Este doble eje es el corazón de todo. ¿Y todo esto para qué? ¿Cuál es el fin último? Pues fundamentalmente para 3 cosas. Para tejer redes, para conectar a las personas con su comunidad, para abrirles las puertas a la cultura, a los bienes culturales y, en definitiva, para ampliar su horizonte de oportunidades en la vida. Vale, ya tenemos el qué. Ya sabemos qué es la educación social. Pero, claro, una profesión no se define solo por sus metas, sino también por sus valores, por cómo hace las cosas. Y aquí es donde entra de lleno el segundo pilar, el código deontológico. Ojo, que no estamos hablando de una ley súper estricta llena de castigos, sino más bien de una brújula, de una guía. Su objetivo es orientar la práctica de los profesionales, sobre todo porque a menudo trabajan con personas en situaciones de mucha vulnerabilidad, y ahí la confianza y la ética son absolutamente fundamentales. El código se basa en varios principios, pero hay uno que es, la base de todo lo demás, el respeto absoluto a los derechos fundamentales. Este principio, el número 1, es la piedra angular. Significa que cualquier cosa que haga un educador social tiene que estar enmarcada, sí o sí, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego tenemos el tercer principio, que es clave para entender el espíritu de la profesión, y es que la actuación del educador social no se basa en la caridad o en la beneficencia, que es algo voluntario, sino en algo mucho más sólido, en el derecho que tiene cualquier persona a acceder a los servicios sociales y educativos. Cambia totalmente la perspectiva.
Y claro, esto nos lleva directos al cuarto principio, el de la profesionalidad, que responde a una pregunta clave: ¿de dónde saca su autoridad el educador social? Pues no la saca del poder, sino de su competencia, de su saber hacer, y el código lo define muy bien: una mezcla de formación, de autocrítica y de reflexión constante sobre la propia práctica. Y con esto llegamos al tercer y último pilar, que es quizás el que hace más tangible, más visible la profesión. Si la definición era el qué y la deontología el cómo, las competencias son el con qué, la caja de herramientas del educador social. Este documento es básicamente la carta de presentación de la profesión de cara a la sociedad. Es donde se detallan las tareas concretas que hacen, las funciones que tienen y los conocimientos que deben dominar para poder hacer bien su trabajo. A ver, vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro. Una función clave es la mediación social, que no es solo resolver conflictos, es mucho más. Es conectar a una persona con recursos, con otras personas, con instituciones. Otra es la generación de redes sociales, que significa crear tejido comunitario, que la gente se apoye. Y también la transmisión cultural, o sea, facilitar que todo el mundo pueda acceder a la cultura en su sentido más amplio. Como se puede intuir por este gráfico, el abanico de competencias es súper amplio. Un educador social tiene que saber analizar la realidad social, diseñar proyectos, gestionar recursos, mediar en conflictos, dinamizar grupos. Es, sin duda, una profesión muy polifacética. Así que, para ir cerrando, volvamos a la idea del principio. Son estos tres documentos funcionando juntos los que consiguen ese clic, ese paso de ser un conjunto de trabajos a ser una profesión con un cuerpo teórico, una cultura y una identidad propios y reconocibles. En definitiva, ¿por qué son tan importantes estos pilares? Pues por varias razones que, en el fondo, están todas conectadas. Dan legitimidad y reconocimiento a la profesión. Actúan como una brújula ética en el día a día, que no es poco. Crean una cultura y un lenguaje común. Y quizás lo más importante de todo, garantizan un estándar de calidad en el servicio que se presta a la ciudadanía. Y todo esto nos deja con una última reflexión. El caso de la educación social es un ejemplo genial de cómo se construye una profesión en un momento concreto de la historia. Pero claro, en un mundo que cambia a una velocidad de vértigo, quizás todas las profesiones, no solo esta, necesiten pararse a pensar, revisar sus pilares o, quién sabe, incluso construir otros nuevos para poder responder a los retos que nos trae el futuro. Ahí queda la pregunta: